Bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos por AQ una vez Moon S. Espero que es tu copyright N listos para un buen cafecito o tu copyright, si son Moon S de lo healthy, y para sumergirnos juntos en un salseo que du copyright me decirles, viene con fuegos artificiales. Hoy vamos a destapar una olla a presiu superíndice 3N que lleva tiempo acumulando vapor, el caso de Can Yaman. Ya su copyright, el galur N turco que nos robu superíndice 3 el corazu superíndice 3N a muchas, y a muchos también copyright N, AQ no juzgamos a nadie, y que de repente se vio envuelto en un torbellino de controversias. Pero no se preocupen, que hoy no vamos a hablar de rumores sin fundamento ni chismes de pasillo. Hoy vamos a analizar la situación superíndice 3N en profundidad, a diseccionar lo que realmente ha pasado y a tratar de entender por qué copyright Can Yaman, el mismísimo Can Yaman, ha explotado como dice nuestro título, revelando supuestas agendas ocultas y desatando, según algunos, el caos. Antes de que empecemos a desgranar este drama turco, nunca mejor dicho, les recuerdo que me ayudarán muchísimo suscribiu copyright dándose al canal. Ya saben, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos llenos de salseo, noticias fresquitas y lisi sin pelos en la lengua. Asu no se perderur en nada del mundo del espectáculo y podrur en estar al día de todas las novedades. Y ahora vamos al luo. A ver si tu copyright monos. Can Yaman con esa sonrisa que derrite glaciares y esos abdominales que parecen cincelados por los dioses, saltu superíndice 3 a la fama internacional gracias a series como Erkenci Kwai o Dolunay. Unu con diéresis copyright sito arrollador que lo catapultu superíndice 3 a la cima y lo convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 meno fan a nivel mundial. Sus seguidoras las llaman fans que son legiu superíndice 3N, lo idolatraban y lo seguían a todas partes. Hasta AQ, todo perfecto, ¿verdad? Un chico guapo, talentoso y con un futuro brillante por delante. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la fama tiene un precio. Y ese precio en el caso de Can Yaman, parece haber sido bastante alto. Empezaron a surgir rumores, declaraciones controvertidas, comportamientos más menos y, en general, una imagen pública que se alejaba cada vez más de la del chico encantador y accesible que conocimos al principio. Y ojo a QU que no estamos hablando de simples me lo contaron, sino de eventos documentados, entrevistas y hasta alguno que otro vídeo filtrado que incendiaron las redes sociales. Y a QU es donde entra en juego lo de explotar y revelar agendas ocultas. Can Yaman, en un momento dado pareció superíndice 3 hartarse de las presiones, de las expectativas y de la imagen que se había construido de con diéresis copyright L, empezó superíndice 3 a hablar sin tapujos, a criticar a la industria del entretenimiento y a denunciar lo que, según con diéresis copyright L, eran maniobras oscuras y manipulaciones constantes. No se guardó superíndice 3 nada, mis chismosos. Literalmente le prendió superíndice 3 fuego al imperio. ¿QU copyright tipo de agendas ocultas? Bueno, a QU es donde la cosa se pone interesante. Can Yaman ha insinuado en varias ocasiones que su imagen fue cuidadosamente construida por agencias y productoras para atraer a un público específico, principalmente femenino. Que se le vendió superíndice 3 como un símbolo sexual, un objeto de deseo, y que esa imagen, aunque le reportó superíndice 3 fama y fortuna, también copyright N lo encasilló superíndice 3, lo limitó superíndice 3 y, en última instancia, lo asfixió superíndice 3. Y no solo eso, sino que también copyright N ha hablado de contratos leoninos, de club usulas abusivas y de la sensación superíndice 3N de ser una marioneta en manos de gente poderosa. Imaginen la tensión superíndice 3N. También copyright N ha hablado de la presión superíndice 3N constante para mantener una vida privada impecable, para no salirse del guión y para complacer a los fans a toda costa. Algo que según con diéresis copyright L, lo llevó superíndice 3 al límite y lo obligó superíndice 3 a tomar decisiones drásticas, como abandonar temporalmente las series turcas y buscar nuevos horizontes en otros pauses. Hasta AQ en toda regla que resonó superíndice 3 con fuerza en la industria. Y no es para menos. Imaginen tener que fingir ser alguien que no eres las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eso agota a cualquiera. Pero, ¿es todo esto cierto? ¿O simplemente estamos ante un caso de un actor que se rebela contra la fama y que busca reinventarse a sí mismo? Esa es la gran pregunta.
Porque como siempre la verdad suele ser mucho más compleja y matizada de lo que parece a simple vista. Y aquí es donde tenemos que ponernos nuestras gafas de detectives y analizar las pruebas con lupa. Por un lado, es innegable que la industria del entretenimiento, en general, es muy exigente y que impone una serie de normas y restricciones a sus estrellas. La presión superíndice 3N para mantener una imagen perfecta, para complacer a los fans y para generar titulares constantes puede ser abrumadora, especialmente para alguien que no estuvo preparado para ello. Pensemos en la cantidad de actores y actrices que han sucumbido a la presión superíndice 3N, ya sea por problemas de salud mental, adicciones o simplemente por agotamiento. Es una jungla ahí dentro. Por otro lado, también Copyright N es cierto que Can Yaman ha protagonizado algunos episodios controvertidos que han contribuido a más menos su imagen pública. Desde altercados con fans hasta declaraciones desafortunadas, pasando por comportamientos que algunos han considerado arrogantes o egoku copyright-tricos. Recordemos aquel famoso incidente en el aeropuerto, o aquella entrevista donde pareció superíndice 3 minimizar el trabajo de sus más menos eras actrices. Son cositas que no se olvidan fácilmente. Entonces, ¿Q Copyright N tiene la razón superíndice 3N? Can Yaman, que denuncia una agenda oculta y una manipulación superíndice 3N constante. O sus detractores, que lo acusan de ser un new más menos o mimado que no sabe gestionar la fama y que se escuda en excusas para justificar sus errores. Dilema. Yo creo que como en casi todo, la verdad es en un punto intermedio. Es probable que Can Yaman haya sufrido presiones y manipulaciones por parte de la industria, pero también Copyright N es cierto que no siempre ha sabido gestionar su fama de la mejor manera. Y es que la fama, mis queridos chismosos, es un arma de doble filo. Puede catapultarte a la cima, pero también Copyright N puede destruirte si no sabes manejarla con inteligencia y sensatez. Y a Q creo que le falta superíndice 3 un poquito de asesoramiento y de temple. Lo que claro es que Can Yaman ha decidido tomar las riendas de su carrera y de su vida. Ha abandonado las series turcas, se ha mudado a Italia, ha aprendido italiano y ha comenzado a trabajar en nuevos proyectos que, según EU con diéresis copyright L, le permiten ser ese autocopyrightico y mostrar su verdadero yo. Un cambio de rumbo radical. Y ojo que no es fácil empezar de cero en un país nuevo con un idioma diferente y con la sombra de su pasado siguió copyright dolo a todas partes. Hay que tener valor para hacer eso. Ahora bien, tendrú con diéresis copyright cito en esta nueva etapa. Lograru reinventarse y dejar a true es la imagen de Galu, N turco que lo encasilló superíndice 3 durante tanto tiempo. Solo el tiempo lo dirá. Pero de momento lo que podemos decir es que Can Yaman ha dado un golpe sobre la mesa y ha decidido seguir su propio camino, sin importar lo que digan los DMUS. Y es que a veces para encontrarte a ti mismo, tienes que perderte en el laberinto de la vida. Y eso, mis queridos chismosos, es algo que al menos merece nuestro respeto. Porque al final, todos tenemos derecho a equivocarnos, a aprender de nuestros errores y a buscar nuestra propia felicidad, incluso si eso significa desafiar las expectativas y romper con lo establecido. Y ojo que esto no es una defensa a ultranza de Can Yaman, sino una reflexión superíndice 3N sobre la presión superíndice 3N que sufren las figuras públicas y sobre la importancia de ser fiel a uno mismo. Además, creo que este caso nos sirve para cuestionar la imagen que tenemos de las celebridades. Muchas veces las vemos como seres perfectos, inalcanzables e inmunes a los problemas. Pero ojo que son personas como te y como yo con sus virtudes, sus defectos, sus inseguridades y sus errores. Y es fácil juzgar desde la barrera, pero hay que ponerse en sus zapatos para entender la magnitud de la presión superíndice 3N a la que N sometidos. Y no olvidemos el papel de las redes sociales en todo esto. Por un lado, son una herramienta fantástica para conectar con los fans y para mostrar una imagen cercana y autocopyrightica. Pero por otro lado, también copyright N son un caldo de cultivo para el odio, la crítica y la difamación superíndice 3N. Y Can Yaman, como muchas otras celebridades, ha sido víctima de este linchamiento virtual. Asu que ojo con lo que publicamos y compartimos en redes, que las palabras tienen poder y pueden hacer mucho da un más menos o. Asu que aún lo tienen. El caso de Can Yaman diseccionado y analizado al detalle. Un drama turco con permiso de las telenovelas, que nos invita a reflexionar sobre la fama,
la presión superíndice 3N y la búsqueda de la autenticidad en un mundo cada vez más superficial y competitivo. Y sobre todo nos recuerda que detrás de cada estrella hay una persona con sentimientos y emociones. En resumen, hoy hemos visto CU superíndice 3 Mokan Yaman, aparentemente harto de las presiones y expectativas de la industria del entretenimiento, decidió superíndice 3 explotar y revelar supuestas agendas ocultas que lo habrían encasillado y manipulado. Analizamos los posibles motivos detrás de esta explosión superíndice 3N, considerando tanto la presión superíndice 3N de la fama como las propias acciones del actor. Discutimos sobre la influencia de las redes sociales en su imagen pública y el papel de los medios en la construcción superíndice 3N de la imagen de las celebridades. Exploramos la posibilidad de que la verdad se encuentre en un punto intermedio, reconociendo tanto las presiones externas como la responsabilidad individual. Finalmente concluimos que a pesar de todo, Yaman merece respeto por buscar su propia autenticidad y felicidad, independientemente de las críticas. Este análisis también Copyright N nos invita a reflexionar sobre la necesidad de humanizar a las figuras públicas y a ser conscientes del impacto de nuestras palabras y acciones en el mundo digital. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecer. Es de corazón superíndice 3N por haber estado conmigo hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya hecho reflexionar sobre este tema tan controvertido. Ya saben que me encanta traerles al SEO con sustancia. Me encantará saber su opinión superíndice 3N sobre todo esto. ¿Creen que Kan Yaman tiene razón superíndice 3N al denunciar una agenda oculta? ¿O piensan que simplemente estuvo buscando excusas para justificar sus errores? Du copyright geme sus comentarios aquí abajo y díganme qué copyright opinan. Me muero por leerlos. Y no se corten, aquí queremos debate. Y por último pero no menos importante les recuerdo que me ayudarán muchísimo dándole like a este vídeo, compartió copyright dolo con sus amigos y por supuesto, suscribió copyright dose al canal si aún no lo han hecho. Me ayudar a seguir creando contenido de calidad y a mantenerlos informados de todo el salseo del mundo del espectáculo. Y recuerden activar la campanita para no perderse ni una sola de mis actualizaciones. Un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto mis chismosos. Y recuerden, la vida es un chisme, que vamos a disfrutarlo. Ciao, ciao.